Nos vemos, querido Joel. Bien, Gabriela, bueno, vamos a empezar con nuestra primera entrevista. Un contacto con la asambleísta opositora cruceña, diputada, Luisa Nayar. Luisa, muy buenos días, bienvenida a Sígame los Buenos. Muy buenos días, Gabriela, Marcelo, un saludo para ustedes y para todos los bolivianos que nos acompañan a través del programa. Bien, hemos visto este fin de semana, o en los últimos días, Luisa, has publicado, te puedo tutear, ¿no? Claro. Luisa, has publicado, porque ese es, digamos, ¿no? Así es, sígame los buenos. Estamos aquí. Un poco la idea del programa es que nosotros, sí, explicar, ¿no? Un poco de qué se tratan las elecciones, lo que se viene, para que la gente tome sus una decisión. decisiones. Esa es la idea, ¿no? Y hacerlo en este claro, tono, ¿no? Y además, Luisa, bueno, una vez más, bienvenida. Gabriela Arce te habla. La idea de Sígame los Buenos es que todos ustedes como candidatos... No son candidatos, diputadas. Todos ustedes como candidatos, ya sea o asambleístas, pues expliquen y den toda esa información en facilito. Esa es la característica de Sígame los Buenos, porque tenemos un público bastante variado. También hay un público donde tenemos a jóvenes que nos ven y que nos están escuchando, evidentemente, para que puedan entender lo que pasa con todo esto de las elecciones. Así es, Luisa. Mil gracias, Gabriela. Luisa, bueno, el fin de semana hemos visto, en los últimos días has compartido un texto en las redes sociales. Si no hay elecciones, hay dictadura. Quería que nos cuentes un poco, que para profundizar este texto que has difundido en las redes sociales. Bueno, en primer lugar vemos que estamos atravesando un contexto sumamente crítico en nuestro país. No hay dólares, no hay combustible, los precios están por las nubes, no solamente de los alimentos, sino también de los medicamentos, de todo tipo de insumos, dado que cerca del 80% de los productos son de importación, y por este tema del dólar, entonces vemos que los mismos se encuentran por las nubes. Ahora bien, todo esto, ¿quién lo está pagando? Lo está pagando el conjunto de las familias bolivianas, que tristemente se ven en una situación de flagelo, porque la plata ya no les alcanza para absolutamente nada. Entonces, mientras la gente está ocupada viendo cómo va a resolver su cotidianidad, cómo va a resolver su día a día, desde el gobierno, desde las filas del MAS, a través de la tiranía judicial, que es esta mal llamada justicia, y a través de los alfiles que tienen dentro del Tribunal Supremo Electoral, no lo dicen directamente, pero lo dicen a media voz, y es el hecho de una posible suspensión del proceso de las elecciones generales. Esto, lógicamente, constituiría una afrenta directa contra la democracia, constituiría la consolidación de la dictadura de nuestro país, y lógicamente es algo que la ciudadanía no va a permitir, porque en este momento la gente está, vamos a decir, aguantando, porque sabe que el próximo 17 de agosto deben haber elecciones, dado que son un mandato constitucional. El tiempo de duración de justamente el periodo, valga la redundancia, de los mandatos electos es de 5 años, no de 6, no de 7, no indefinidamente, no hasta que le convenga a quien se encuentra en la administración del poder político de turno. Entonces, si estos señores piensan que van a prenderle fuego a los últimos vestigios que nos quedan de democracia y que la gente se va a quedar tranquila, pues están totalmente equivocados. La gente va a salir, va a movilizarse, va a protestar, y no lo digo como una amenaza, lo digo como una realidad, porque esto ya lo hemos visto el año 2019. Nosotros no somos Cuba, nosotros no somos Venezuela, y vamos a defender nuestra democracia las veces que sean necesarias. Bien, y dentro de todo esto, ¿cómo ves la situación? O sea, realmente estas señales de que el gobierno, lo que tú dices, de que el gobierno estaría evitando digamos, las elecciones, se traduce nomás también en los resultados. La primera encuesta que ha salido de la red Unitel ayer señala que el MAS y PSP como más perdería la personería jurídica. Obviamente esto debe preocupar, y seguramente este es el motivo por el que a tu criterio están generando esta posibilidad de suspender las elecciones.
Sucede, Marcelo, que el movimiento al socialismo sabe que en elecciones libres, independientes y transparentes pierde. Por ese motivo es que existe este nerviosismo y por eso es que se estaría pensando la idea de llevar adelante esta postergación. Y aquí que no van a charlárnoslas, a decir que no, que ellos no manejan la justicia. Hay 14 procesos en este momento dentro del ámbito judicial que están buscando entorpecer el proceso de las elecciones generales. Y en su momento yo hice una reflexión similar con el tema de las elecciones judiciales. Yo tenía colegas que decían, no, que se van a realizar las elecciones judiciales de manera integral y mire qué pasó, seguimos teniendo la mayoría de los magistrados autoprorrogados. Entonces, sin lugar a dudas, la utilización de estos recursos, la utilización de la tiranía judicial que finalmente hace y deshace en convivencia con el poder político de turno que se encuentra en esa mal llamada Casa Grande del Pueblo, es la que ha definido el rumbo de ese proceso de elecciones judiciales. Entonces, eso nos deja un antecedente para entrever que van a buscar realizar alguna artimaña o argucia para el próximo proceso de las elecciones generales, además de conocer cuál es el comportamiento del totalitarismo, de este populismo autoritario que nos tiene ya hace casi 20 años secuestrados bajo este esquema. Desde la radio Monumental nosotros estamos en un contacto en vivo y en directo con Luisa Nayar desde la ciudad de Santa Cruz, diputada por Comunidad Ciudadana. Luisa, en el texto que tú mandaste mencionas que se tantea evidentemente que el gobierno está... hay la posibilidad, ¿no? Y que el gobierno está en voz baja con esta posibilidad de suspender las elecciones. En el caso que se diera todo esto, ¿cuáles serían las consecuencias para todos los bolivianos? Bueno, yo creo que esto va a ser, sin lugar a dudas, una vulneración directa a la democracia. Se va a consolidar el estado dictatorial al cual vienen buscando conducirnos hace tiempo atrás. Y yo creo que la gente, Gabriela, no se va a quedar tranquila, no se va a quedar de brazos cruzados, no se va a quedar en su camita o no se va a quedar haciendo sus actividades de la cotidianidad. La gente está harta, la gente está hastiada y no está dispuesta a aguantarle un solo día de prórroga al incapaz del señor Luis Arce. Entonces, sin lugar a dudas, lógicamente la gente va a salir a las calles, va a salir a protestar y va a salir pues a exigir el respeto de su derecho al voto. Y por ello, Gabriel y Marcelo, es que urge más que nunca que las fuerzas democráticas confluyan para lograr la unión de los actores políticos de la oposición en defensa de nuestra democracia y en defensa de esta posible postergación de las elecciones judiciales, pero además recalcar que como oposición tenemos una tarea fundamental y es el hecho de recuperar Bolivia de las garras del masismo, pero también de darle a la gente la esperanza de la construcción de una nueva Bolivia, una Bolivia mejor, una Bolivia de oportunidades, una Bolivia próspera, porque son 20 años de este secuestro del masismo y ahora cuando tenemos más que nunca la posibilidad de salir de esta situación, las fuerzas democráticas deben dejar de lado sus egos, deben dejar de lado sus intereses mezquinos y lógicamente priorizar y poner a Bolivia primero. Luisa, ¿cómo sabríamos los bolivianos que para estas elecciones de agosto tocaremos la libertad como tal? Hay una incertidumbre total respecto a este tema, Gabriela. Yo creo que, como hemos visto esta primera encuesta ayer, que sin lugar a dudas es una fotografía del momento, son simplemente señales, es más que una actividad matemática, es una actividad social de la sensación que tiene la gente, obviamente, en ese momento. Y contemplemos que en este momento la gente tiene su cabeza enfocada en la crisis, no la tiene enfocada en las elecciones. Entonces, ¿por qué hago referencia a todo esto? Porque si vemos los números y la sensación del momento en el que se ha encuestado a la ciudadanía, tenemos de que la mayoría, sumando todos los actores políticos de la oposición, la mayoría de los encuestados ha determinado
votar por un actor político distinto al del movimiento al socialismo en cualquiera de sus vertientes, llámese Andrónico Rodríguez, llámese Eva Copa, llámese Johnny Fernández, Manfred, del Castillo. Lo que es un hecho es que la oposición es mayoría, pero no es lo mismo ser mayoría con un 50% que ser mayoría, pongámoslo, versus el 14% que tenía Andrónico. No es lo mismo competir con un solo candidato de la oposición que concentre el voto con este 50% a competir con un actor que divide básicamente el voto entre un 10, 14, 17, 18%. Entonces, eso es algo que se tiene que contemplar y por ello es que urge la necesidad de que unamos los esfuerzos. ¿Para qué? Para tener esta unión de las fuerzas democráticas. Esta encuesta de Unitel señala, perdón, que si las elecciones hubieran sido el domingo, ¿no? 19,1% hubiera votado por Jorge Quiroga y 18,4%, una diferencia de apenas 0,7 puntos porcentuales por Tuto Quiroga. Pero al mismo tiempo hay un candidato que es supuestamente emergente, que no tiene una sigla política todavía, es un precandidato, sí le han recibido por el MTS algunas listas preliminarmente en el TC, pero no se ha dilucidado, pero ese candidato aparece ya con 14,2%. De hecho, Tuto y Samuel en la encuesta aparecían con cifras similares en la encuesta que había hecho Marcelo, el presidente de Bolivia, Marcelo Claure, hace unos meses, hace algunos meses. Y eso quiere decir que no han crecido, que están ahí. Sin embargo, Andrónico Rodríguez emerge, digamos, con 14,2%, me imagino que con tendencia a la subida, mientras que los dos candidatos opositores, Jorge Tuto Quiroga y Samuel Doria Medina, se han estancado. Y además hay un tema ahí de fragmentación, porque van separados, ¿no es cierto? Si se unieran estas fuerzas, la cosa sería diferente. Creo que es un mensaje también a la oposición. ¿O cómo lo ves tú, estimado? Justamente bajo esa premisa es que digo que debemos confluir todas las fuerzas democráticas a buscar esta unión de la oposición. No podemos, o más bien en este caso los actores políticos que van a ser parte del próximo proceso de las elecciones, no pueden darse el lujo de ir divididos. Este es un momento histórico, es un momento crucial. El movimiento al socialismo en cualquiera de sus vertientes, según estos datos, se encuentra en la lona, no tiene la mínima posibilidad de poder ganar y lógicamente, como dije minutos atrás, no es lo mismo tener el voto concentrado de todas las fuerzas democráticas de la oposición en un solo frente versus varios candidatos de la oposición que básicamente tienen porcentajes que están por ahí nomás o con unas escasas diferencias, ¿no? Entonces, acá lo que corresponde es que vaya a actuar en consecuencia del momento crítico que estamos atravesando las familias bolivianas, y lo digo como una ciudadana más, querido Marcelo, Gabriela, porque este tema realmente afecta absolutamente a todos los bolivianos y yo creo que la demanda ciudadana de que se vaya en unidad es primordial tomarla en cuenta. Claro, y tienes además del otro lado que si sumas a Andrónico Rodríguez, incluso la poca votación del MAS, Morena y todo, casi llegan al 30%. Es decir, 30% como, digamos, votación inicial, que es la que tenía el MAS. O sea, digamos que se ha fragmentado también, se ha dividido, pero llega a un voto del 30%. Esto, si hay más uniones, si hay más cosas, puede crecer. Y algunos analistas ven que hay la posibilidad incluso de un triunfo en primera vuelta, de aquí hasta el 17 de agosto. ¿Qué es lo que puede pasar? ¿Cómo ves esta situación? En realidad, Marcelo, yo personalmente no creo que el movimiento al socialismo tenga la mínima posibilidad de ganar en primera vuelta. Obviamente, peor si están también fragmentados. Sin embargo, creo que tenemos la responsabilidad, reitero, y la clase política de oposición tiene la responsabilidad de trabajar en la unión de estas fuerzas democráticas para más bien ser la oposición quien gane en primera vuelta.
No podemos darnos el lujo de ir divididos, Marcelo, y por ello es que hay que hacer este llamado a la reflexión a quienes se encuentran en esta lista o amplia lista de candidatos de cara al próximo 17 de agosto. Pero como digo, un escenario es habiendo elecciones y otro escenario es viendo que esta gente está tratando de suspender el proceso de las elecciones. Creo que debemos contemplar todos los escenarios y la ciudadanía debe estar alerta y expectante ante cualquier situación donde se busque postergar el proceso eleccionario. Luisa, con toda esta crisis y las movilizaciones evidentemente que se están dando ahora en la actualidad, ¿tú crees y afirmas que el MAS definitivamente pierde porque no tendría un respaldo ciudadano en caso, digamos, que se den unas elecciones libres, limpias, transparentes? Eso es lo que creo firmemente, Gabriela, porque la gente está harta del abuso, está harta de la crisis, está harta de tener que pasarse haciendo fila, de recibir esos bonos miserables, de que los precios estén por las nubes y de que cada día o cada semana los mismos estén incrementándose. Entonces, sin lugar a dudas, creo firmemente que el masismo no tiene la mínima posibilidad de ganar en unas elecciones limpias, libres y transparentes. Bien, Luisa, a ver, cuéntanos un poco, ¿qué va a ser de tu futuro político? Ya como Luisa, estuviste con Unidad, ha habido una fractura ahí, te has separado. Cuéntanos un poco en qué andas. Bueno, en realidad, Marcelo, nosotros decidimos apoyar a este bloque de Unidad desde el día 1, lógicamente porque, como dije minutos atrás, estamos en un momento histórico, estamos en un momento crítico, hay crisis, hay incertidumbre y lo que la gente quiere, obviamente, es certeza y garantías de que el masismo no va a volver a gobernar y de que se va a poder conseguir días mejores para los bolivianos. Ahora bien, ¿esto cómo se consigue? Logrando gestar esta unión de las fuerzas democráticas. Inicialmente, lógicamente, se habría consolidado, vamos a decir, o se habría buscado vender la consolidación de este bloque de unidad como que Samuel fuera a concentrar la votación o el apoyo de la unidad. Sin embargo, de la unidad solamente les ha quedado el nombre porque no se puede construir unidad en base a listas negras y no se puede construir unidad en base a vetos. Acá lo que se debe hacer es tratar de llevar adelante la consolidación de la mayor cantidad de los actores políticos de la oposición a efectos de lograr esta unión y que justamente derrotemos de una vez por todas al masismo, pero no se puede venderle gato por liebre a la gente, no se puede decir, sí, estamos trabajando en unidad, pero una unidad sacando a personas del camino, ¿no? Ahora, ustedes preguntarán, pero ¿qué es lo que ha sucedido? Ha sucedido que ha existido una lista negra por parte de Luis Fernando Camacho, la cual ha sido obedecida por el señor Samuel Doria Medina, y sin lugar a dudas, como dije antes, nosotros tenemos principios y valores y convicciones fuertemente democráticas y la democracia no está de la mano de vetos o de listas negras, ¿no? Entonces, obviamente respetando estos principios es que hemos decidido apartarnos. Lógicamente hemos recibido o particularmente recibido invitaciones de distintos actores políticos de la oposición para poder participar dentro de este proceso eleccionario, pero haciendo una amplia reflexión, decidí no participar activamente. ¿Por qué? Porque, de nuevo, estamos en un momento crítico, hay demasiada fragmentación y creo que nosotros no podemos ir en contra de la demanda ciudadana que te pide la unión, que te pide la unidad, que en las calles cuando te ven te dicen no puede ser que se estén peleando entre opositores cuando este es el momento de vencer al masismo. Entonces yo no puedo hablar de la demanda ciudadana y más bien la camiseta ciudadana para ir en esta exigencia de la búsqueda de la unión de las fuerzas democráticas y yo voy a seguir luchando desde la trinchera que me corresponda. Luisa, ¿de dónde viene Luisa Nayar?
¿cuál es el origen político de Luisa Nayar? ¿Dónde comienza tu carrera, digamos, en este ámbito desde la oposición? ¿Es desde el del 21F, de esa lucha, o de dónde proviene? Justamente de esos tiempos, ya van a ser 10 años, ¿no? Ujú. 5 años de activismo ciudadano. Empecé mi trayectoria en estas plataformas ciudadanas. En la plataforma Me Comprometo con Bolivia. Hicimos varias actividades ciudadanas rechazando la búsqueda de la repostulación ilegal de Evo Morales. Hicimos control electoral. Posterior a ello también se me invita a ser parte de la dirigencia estudiantil en la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno. Yo estudié Derecho y también hice carrera paralela con Relaciones Internacionales. Ujú. Entonces, cuando ya estaba en esta mi segunda carrera, mis compañeros me invitaron a participar del proceso. Yo les decía, no, yo no me quiero meter, no, no me gusta. Al final mi papá estaba internado, me acuerdo, en terapia intensiva. Y yo fui y le conté a mi papá, uno charlando, pues, ¿no? Y le digo, mira, me están insistiendo para que entre a ser candidata, pero vos sabés cómo es eso, la. Y al final mi papá me da el empujoncito y me dice, no, hijita, pero si a vos te gusta la política, metete, que aquí, que allá. Y al final me metí, fui la primera mujer secretaria ejecutiva de la carrera, después de 10 años de creación de la misma. Me acuerdo que era la única mujer candidata, así que todos los dardos me llegaban a mí. Y al final ganamos, hicimos varias gestiones, actividades, y ya justamente en ese interín, cuando estaba acabando mi mandato dentro de la universidad, nos invitan a formar parte de Comunidad Ciudadana, y ahí ya pasó lo que pasó, pues no, llegaron las elecciones, se suspendieron, y el 2020 me volvieron a invitar a ser candidata en Comunidad Ciudadana. También nos invitaron desde las filas de Creemos, pero obviamente por un principio de congruencia, lealtad y sentido, nos hemos mantenido en Comunidad Ciudadana. Claro. Luisa, pero y tu paso por la asamblea no ha sido, digamos, no ha pasado desapercibido, ha sido siempre un asambleísta que ha estado siempre, digamos, proponiendo, haciendo, digamos, además declarando siempre, ¿no? ¿Cómo ves el futuro? ¿Estará tal vez en alguna postulación más adelante, de repente en un año más, en las elecciones subnacionales? Digamos, ha terminado este ciclo, ha cerrado el ciclo de la Asamblea Legislativa, no vas a repostularte, pero ¿qué viene más adelante? ¿Está el liderazgo en el ámbito regional, o de repente esperar unos años y volver? ¿Cómo estás viendo esta posibilidad? Bueno, primero que nada vamos a seguir trabajando en el ámbito de la Asamblea Legislativa. El mandato constitucional es hasta el 8 de noviembre, 8 así de noviembre. que vamos a seguir en nuestro rol de legislación, fiscalización y gestión como lo hemos hecho hasta ahora. Creo que tenemos también la responsabilidad histórica, y desde la Asamblea Legislativa tenemos la obligación de buscar que se blinde y se garantice el proceso eleccionario del próximo 17 de agosto. Y bueno, a futuro veremos cómo es que se va desarrollando todo en el transcurso del camino, pero voy a repetir esto de que vamos a luchar desde la trinchera que nos corresponda. ¿Lo regional puede ser el 2026, por ejemplo? Veremos cómo es que se va desarrollando el escenario político. Bien, bien. Bueno, Luisa, por lo que vemos, definitivamente desde muy jovencita has tenido esa afición por la política. ¿Qué significa la política y cuál sería la relación con Luisa Nayar como tal? Bueno, yo me acuerdo que desde muy chica, no sé si ustedes se acuerdan, hubo un caso muy sonado de la fiscal Mónica Bomborri, Claro. Claro que que sí. sufrió un atentado. La mataron, claro. Bueno, yo era muy chica cuando pasó eso, y me acuerdo que cuando vi las noticias me quedé tremendamente impactada, ¿no? Entonces, yo siempre decía, yo quiero ser fiscal, yo quiero ser como Mónica Bomborri y evitar que estos maleantes hagan y deshagan. Claro. O sea, desde muy niña yo siempre he sido, digamos, guerrera, por así decirlo, ¿no? Siempre he Luchona, buscado... luchona. Por eso el derecho también, me imagino, ¿no? Exactamente. Sí, estudié Derecho, es mi primera carrera. Entonces, ya cuando entré a la universidad, empecé a hacer las prácticas en el Palacio de Justicia.
uno pues ya ahí ve en realidad cómo se desarrolla la cotidianidad y que no es como uno pensaba, pues no, ya no es de colores como uno lo ve cuando es niño. Entonces hay que cambiar las cosas desde dentro, ¿no? Y por eso es que decidimos incursionar en el ámbito de la política. Yo literalmente veía cómo se hacía todo dentro del órgano judicial y obviamente es una pestilencia, ¿no? Y con la nariz tapada más o menos por la corruptela que se campea en la impunidad, pero así como esto, también sucedió lo de Evo Morales en su momento, por ello es que decidí participar en el 21F ante la falta de representación también que yo sentía por parte de las autoridades regionales. Un alcalde en Santa Cruz que estaba 15 años, que salía a hacerle campaña a la reelección a Evo, un gobernador totalmente ausente también que se había quedado durante 15 años, un comité cívico pro Santa Cruz en ese momento también totalmente inmovilizado y paralizado. Entonces ahí decidimos incursionar en el activismo y decidimos pasar de la indignación a la acción y eso es lo que nos motiva pues a ingresar en el campo de la política. Luisa, la política es muy compleja, me parece a mí que es bastante difícil de poder manejarla, es complicada entenderla porque los políticos definitivamente tienen que lograr esa confianza para el ciudadano en todo aspecto. Psicológicamente, ¿tú crees que la política ha llegado en algún momento a afectarte a ti? Para alguna toma de decisiones, para mantenerte siempre firme en tus pensamientos, en tus creencias? Bueno, yo creo que siempre hay pues esos pensamientos, ¿no? Vamos a decir que tratan, pero los pensamientos no es que vengan por sí solos, es la gente que busca también encaminarte obviamente para las propuestas positivas, pero también, por ejemplo, el movimiento del socialismo que trata de aplacarte, que trata de amedrentarte, que trata de callarte, pues no, ahora vos tenés que saber estar firme, convencido en tus principios que yo creo que vienen desde la casa, entonces uno no puede dejarse tambalear por las acciones externas a uno, ¿no? A ver, le voy a poner algunos ejemplos, Gabriela. Realicé una fiscalización al alcalde de Santa Cruz porque habían ya 36 casos, 36 niños fallecidos por dengue en el municipio y era justamente por la falta de atención médica porque habían 7 centros de salud municipales cerrados, que son los lugares de prevención, porque habían problemas con las áreas verdes, el pasto lo teníamos hasta la cabeza, eso generaba que sean caldos de cultivo básicamente para los mosquitos, y resulta que en horas de la mañana denuncio al alcalde, y en horas de la tarde, este mismo alcalde al que denuncio me envía una turba de funcionarios públicos municipales a mi casa. Mi casa tenía rejitas, me tiran cohetes adentro de mi casa, me tiran huevos, agreden físicamente a mi madre, llegando al punto incluso de hacerla sangrar, pues, ¿no? Entonces, este tipo de acciones, obviamente, pues, lo hacen para sacarlo de foco a uno, para sacarlo de quicio, para que uno reaccione y para que uno se amedrente y tenga miedo, ¿no? Entonces hay que saber administrar este tipo de situaciones para evitar que te afecten tanto en tu función política, pero también en tu función o en tu cotidianidad más bien, ¿no? Porque como decimos acá, ¿qué pito tenía que ver mi madre, ¿no? Para que la agredan físicamente. Eso te iba a comentar, ajá. Entonces, obviamente, este tipo de cosas son las que buscan, digamos, generar inestabilidad, pero no hay que permitirlo y creo que hay que saber ponerle un límite absolutamente todo esto, ¿no? Y así les podría dar varios ejemplos de agresiones sufridas por parte de esto, del poder político. ¿Cómo ves? Ya un poco el tema de la política, estamos con la persona ya. Claro. Luisa, ¿cómo ves el hecho de que, bueno, tú has nacido en democracia, ¿no?
Creo que Gabriela también. Yo he nacido del 70 y tantos, o sea que no es tan así, ¿no? Pero ¿tú crees que los jóvenes valoran, o sea, tienen realmente valor de lo que ha costado la democracia en Bolivia? ¿Ves esta situación? ¿Cómo la analizas? ¿Cómo la ves de una líder joven, digamos? ¿Cómo ves este tema? ¿Realmente hay apatía? ¿Cómo ve la juventud, digamos, la política y además el futuro del país y además lo que significaría vivir no en democracia como ha sido digamos, las dictaduras militares de los 70 y 80, ¿no? Bueno, Marcelo, usted ha mencionado una palabra fundamental y es la juventud. En este momento el 60% del padrón votante tiene menos de 30 años. Entonces, como jóvenes, tenemos la responsabilidad histórica de renovar la política también, Marcelo. Yo creo que todos los actores políticos que están en este proceso eleccionario se van a jubilar y nosotros tenemos la responsabilidad de llevar adelante la construcción de una alternativa desde la juventud y desde la renovación de cara a mediano y largo plazo, ¿no? Porque no podemos quedarnos sentados siendo indiferentes y mirando de palco lo que está sucediendo a nuestro alrededor. Y yo creo sí, Marcelo, que existe una mayor participación activa desde la juventud en búsqueda de este campo de la arena política. Creo que sí hay una mayor participación. Debo decir, y siempre lo menciono porque no podemos dejarlo pasar por alto, que Comunidad Ciudadana ha sido la bancada con mayor participación de jóvenes esta legislatura, pero también con mayor participación de mujeres, y creo que esto es un ejemplo. Creo que quienes más han sobresalido dentro del Parlamento también han sido jóvenes y han sido mujeres, entonces son elementos que también deben contemplarse y creo que deben repetirse. Vamos a ver cómo es que se desarrolla, ahora sí es que se desarrolla este próximo proceso dentro de esta nueva Asamblea Legislativa. Luisa Nayar, diputada por Comunidad Ciudadana desde la ciudad de Santa Cruz. Luisa, de verdad, muchísimas gracias por habernos dado el tiempo para poder conversar contigo, conocerte un poquito más, y nos has dado obviamente una información bastante valiosa. Muchas gracias. Las gracias a ustedes por el espacio, un saludo para ambos y bueno, esperemos que se logre desarrollar este proceso de las elecciones y de lo contrario seguramente nos estaremos viendo nuevamente en las calles. Un saludo para todos. Un gusto, gracias Luisa. Un gusto, Luisa. Buen día. Fue Luisa Nayar. Muy bien, importante todo lo que dijo Luisa también, y además el último tema